Hola pueblos y leyendas. Después de escuchar su capítulo del exorcismo de Claudia, decidí enviarles esto que me tocó vivir. Los nombres de los participantes han sido cambiados a petición de los afectados. Nunca creí tener el valor de poder contar esta experiencia. La idea era guardarla por siempre en silencio, intentando no recordar tan magro momento familiar. Pensé que era lo mejor y lo correcto. Sin embargo, luego de 20 años, necesito sacarla de mí, desahogarme de una buena vez y así olvidarla para siempre. Nadie en la familia recuerda con exactitud en qué momento mi hermana Elba dejó de asistir a la iglesia. Tampoco mis padres y demás hermanos supieron con claridad qué la motivó. De la noche a la mañana se alejó de Dios, como le gritó varias veces mi madre. Hay quienes culpan a ella de haberla obligado desde muy pequeña a ser partícipe de una vida muy ligada a la religión, casi como una obligación familiar, sin que Elba la sintiera realmente dentro de sí misma, como parte integral de su vida. Pero también hay quienes aseguraban que había otro motivo o factor. Mi hermana tenía un don, podía escuchar y comunicarse con los muertos. Aquel rumor iba más allá del círculo familiar. Bien sabido era por el pueblo de esta extraña sensibilidad o espiritualidad que poseía, que le permitía contactar a los muertos. Aquellos rumores decían también que muchas personas en el pueblo la buscaban, en forma secreta y casi como un pacto, para que asistiera a sus casas y en una especie de sesiones de espiritismo contactara a sus difuntos. Elba era mayor de edad y tenía libertad para todo. Sin embargo, mamá siempre lo supo y se hacía la desentendida. Para la familia y la imagen tan conocida por su catolicismo, era completamente hereje y contra todo lo cristiano este tipo de actos. Por ello prefería no saber. Así no tendría que dar explicaciones. Los rumores tarde o temprano llegaron a la iglesia y sus feligreses, ocasionando el rechazo hacia mi hermana y las habladurías hacia nuestra familia, en especial a mamá, por dejar que Elba se alejara de la iglesia y se dedicara a tales prácticas. Fue ahí cuando todo comenzó, y creo que fue el motivo de que Elba se alejara por completo de la religión y tomara distancia con mamá y la familia. Con el pasar de los meses, a todos nos extrañó cuando observamos a Elba salir un sábado por la tarde, con atuendo formal y muy bien peinada, como en tantas oportunidades vistió para asistir a la iglesia. Si bien en un principio nadie tenía la certeza sobre aquellas salidas, con el paso de la semana sorprendió a todos una tarde, al momento de la cena. Elba había vuelto a la iglesia, pero una muy distinta. Llevaba algunas semanas de haber conocido a unos nuevos amigos que eran parte de una congregación religiosa y fue invitada a conocer su evangelio. La noticia trajo consigo el espanto de mamá y de toda la familia, negándose rotundamente a aceptar tal decisión que iba en contra de la familia. El distanciamiento de mamá a partir de ese momento se hizo notar más. Ya nada fue lo mismo en casa con Elba. Hasta mis hermanos tomaron distancia con ella, dejando de ser la hija perfecta y predilecta de mamá y papá, a casi ser una traidora. Debido al distanciamiento, nadie se preguntó o le interesó mayormente a qué tipo de iglesia estaba asistiendo, ni qué otras personas del pueblo asistían a ella. A nadie parecía preocuparle mucho. Solo teníamos claro que cada viernes y sábado por la tarde, aquellas amistades pasaban por ella a la puerta de la casa. Aquel hombre era mayor y siempre vestía de traje negro. La mujer, por su parte, también mostraba algunos años mayor y también vistiendo atuendos oscuros. A simple vista, para mis padres eran los típicos feligreses, casi fanáticos o misioneros, que van de puerta en puerta profesando el evangelio y captando nuevos fieles, con aquella clásica imagen de personas de fe, atentos, educados, siempre con una sonrisa que a veces resulta molesta.
casi irónica. Pero algo en ellos no me gustaba. Mamá los odiaba. Aunque a la familia no le gustaba, Elba había vuelto a la iglesia. Y de cierta forma, casi resignada, mamá y papá aceptaban como consuelo que volviera al camino de la fe. Sin embargo, no imaginaban que solo se acercaba a la oscuridad. Bastaron solo 3 semanas cuando comenzamos a notar que Elba ya no era la misma. Sus hábitos alimenticios cambiaron notoriamente. Ya no se alimentaba como de costumbre, pasando a una delgadez inusual en poco tiempo. Su aspecto comenzó a verse demacrado, ojeroso, carente de energía y vitalidad, pasando mayor parte de su tiempo encerrada en su cuarto. Discutía a diario con quien fuera en la casa, adoptando una actitud bastante violenta e irritable. Pese a ello, había un rostro preocupante en ella. Sus ojos demostraban que ocultaba un miedo e intranquilidad sobre algo. La preocupación se instaló en la casa, y mamá intentaba sacarle palabras para saber qué le ocurría y del porqué de su comportamiento. Todo era silencio de su parte. Decía sentirse bien y siempre se excusaba manifestando padecer algo de gripe o molestias estomacales. Pero algo la inquietaba y la mantenía asustada de sobremanera. Cuando comprendimos la gravedad de la situación, ya era algo tarde. Aquel sábado por la tarde, casi de noche, Elba volvió mucho antes de lo habitual de su iglesia. Casi tiró la puerta tocando. Le abrí y entró de golpe, subiendo rápidamente las escaleras a su habitación. Solo alcancé a notar que venía empapada por la intensa lluvia. Nos quedamos mirando con extrañeza. A la media hora, mi madre me mandó de inmediato por ella, a ver si algo le había sucedido o si es que necesitaba ayuda. Toqué su puerta insistentemente, pero no hubo respuesta. Comencé a llamarla y tampoco respondía. Todo era silencio ahí adentro. Pensé que dormía. Cuando desistí y me di media vuelta, la puerta se abrió lentamente, rechinando. Ahí estaba, inmóvil, tan solo en ropa interior, pálida, la cabeza abajo, sin decir ni una palabra. Elba, ¿estás bien?, pregunté muy asustada, pero no reaccionaba. Le tomé su mentón para levantar su cabeza y sus ojos estaban en blanco. No lograba enfocar su mirada, lo que me asustó aún más. Sus labios estaban pálidos, se movían rápidamente, algo susurraba. Acerqué mi oído intentando descifrar sus palabras, pero seguía sin entender. En ese momento me tomó fuertemente del brazo y su mirada se pegó hacia mí. Luego habló. Hermana, ellos vendrán por mí. No dejes que me lleven. Luego se desplomó al suelo y comenzó a sacudirse, convulsionando, mientras por su boca botaba un asqueroso fluido amarillento. Grité lo más fuerte que pude. Mamá y mis hermanos no tardaron en llegar para atenderla. Al cabo de unos minutos las convulsiones cesaron, quedando sin conciencia alguna. La llamada a la ambulancia no se hizo esperar. Los médicos la estabilizaron, sin encontrar anomalías en sus signos vitales. Preguntaron si había tenido anteriormente algún ataque similar o si en la familia alguien sufría de epilepsias. Nadie que recordáramos en realidad. Descanso por unos días y exámenes variados para descartar patologías fueron las instrucciones médicas. Su apariencia y delgadez los dejaron bastante preocupados y nos indicaron que debíamos poner atención sobre eso. Sin embargo, lo que Elba padecía era algo mucho más inquietante, maligno. Por alguna razón, aquella noche no podía dormir. Entre truenos y relámpagos del temporal que azotaba,
comencé a percibir un extraño ruido proveniente de dentro de la casa. Eran extrañas voces que sonaban muy terroríficas, hasta macabras. Con la lluvia no podía distinguir con exactitud de dónde provenían. Me levanté sigilosamente hacia la puerta de mi habitación. Aquellas voces provenían de la habitación de enfrente, la de Elba. Todos en casa dormían, por ello comencé a sentir bastante miedo. Había un extraño ambiente en ese momento. Crucé de puntillas hasta su puerta y puse mi oído en ella para escuchar mejor. Aquellas voces no paraban. Extrañas palabras murmuraban algo que no lograba entender con claridad. Alguien estaba con mi hermana ahí dentro. Abrí la puerta de forma rápida, tratando de descubrir lo que ocurría. El espanto fue tal que entré intempestivamente y encendí la luz, observando con horror a Elba. Su camisa desgarrada dejaba a la luz casi toda su espalda. Sentada en el suelo destrozaba con sus manos un libro. Arrancaba hoja por hoja mientras pronunciaba murmullos aquellas raras palabras, mientras reía en momentos con una voz que no era la de ella. Parecía disfrutar lo que hacía, dejando el piso regado de páginas. Cuando pude observar bien, me di cuenta de que aquello que destrozaba era la Biblia. Esa Biblia mi mamá le había regalado para su primera comunión. Me acerqué y toqué su hombro. En ese momento se detuvo. Se quedó en silencio, inmóvil, para luego voltear ágilmente y adoptar una posición agachada, como una gárgola. Aquellos ojos son algo que nunca olvidaré. Negros, enormes. Luego me sonrió de forma macabra. En ese momento sentí que aquello, esa cosa que estaba enfrente de mí, no era mi hermana. ¿Qué te sucede, Elba?, le pregunté con voz temblorosa, completamente sumida en el miedo. Un alarido horrendo salió de su boca, como un rugido de animal, ensordecedor. Mientras más gritaba, parecía que su mandíbula se iba a desencajar. Con sus uñas comenzó a rasgarse la cara de forma enloquecida, como queriendo quitarse la piel, totalmente fuera de sí. Los gritos alertaron a todos en la casa. Ni siquiera fui capaz de moverme cuando mamá, junto con mi hermano mayor, me lanzaron con fuerza a un lado para ellos ayudar a Elba. Quedé tirada en estado de shock, temblando, observando cómo intentaban contenerla y callar sus gritos. La tomaron de los brazos para subirla a la cama, pero se resistía fieramente, con una fuerza inhumana para su estado. Luego de varios minutos de lucha, mi hermano logró tumbarla en la cama y montarse sobre ella. La abofeteó 1, 2, 3 veces, intentando hacerla entrar en sí. No servía de nada. Por segunda vez en la noche, la ambulancia se hizo presente. Cuando los paramédicos llegaron, la habitación era un caos. Elba había mordido en varias ocasiones a nuestro hermano. Unas horrendas heridas quedaron en sus brazos y rostro, dientes marcados. Le había arrancado incluso algunos trozos de piel. Los médicos tardaron muchos minutos ahí dentro, a puertas cerradas, para lograr estabilizarla con fuertes calmantes. Cuando salieron, conversaron largo rato con mamá. No era para nada bueno lo que le dijeron. Lo notaba en el rostro de mi madre. Afligida y asustada, llevó sus manos a la cara. Aquella noche quedamos todos consternados. Mi hermano menor lloraba, asustado sin saber qué pasaba. Mi madre se paseaba confundida sin saber qué era lo que estaba pasando con Elba. Los médicos intentaban dar alguna explicación clínica, que por cierto era inútil sin los exámenes suficientes para entender qué padecía. A su vez, curaban las heridas de mi hermano.
Elba durmió el resto de la noche y casi todo el día siguiente. Cuando despertó, charló largas horas con mamá, a solas, sin tener certeza de dicha conversación. Comió algo, casi nada, y mamá solo nos contó que Elba no recordaba mucho de los episodios de la noche. Sin embargo, afirmó que sentía mucho miedo. Afirmaba que algo malo se le había metido en la cabeza. Me animé y entré a visitarla, recibiéndome con una tímida sonrisa. Esta vez sí era ella. Se sentó en la cama y comenzamos a hablar, intentando poner temas cotidianos. Sin embargo, ella quería saber con exactitud lo ocurrido. Sabía que mamá le ocultaría cosas. La confianza que nos teníamos era tal que no pude negarme a detallar los episodios y describir su extraño comportamiento. Quedó sorprendida, pero más asustada mientras les relataba sus acciones. Se echó a llorar desconsolada en mis brazos por algunos minutos, para luego confesarme que solo recuerda voces susurrantes, no una, sino varias dentro de su cabeza, y luego una especie de parálisis, como aquellas subidas del muerto que tanto se habla. Sentía una fuerza extraña haciendo presión en todo su cuerpo. Después de eso, no recordaba nada. Aquel relato me dejó helada. No supe ni qué decirle, pero lo que me dijo al final fue todavía más inquietante. Fueron ellos. Ellos me hicieron esto. Fui muy ingenua pensando que podían ayudarme. Ahora aquellas voces vienen por mí. Hermana, ¿quiénes son ellos?, pregunté. Su respuesta me erizó la piel. Los del culto, hermana. Aquello nunca fue una iglesia. Es como una secta. Solo me usaron y ahora las voces me persiguen. No puedo sacarlas de mi cabeza. Luego de esto, y como si nada, se acomodó en la cama y se arropó hasta la cabeza para descansar. Las palabras de mi hermana daban vueltas en mi mente. ¿Era posible que aquel lugar donde estaba asistiendo sería responsable de lo que le estaba pasando? Cerraba los ojos y veía aquel rostro ensangrentado, pero también, de un momento a otro, comencé a recordar aquellos rostros que venían por mi hermana, aquellos de sonrisa falsa, irónica y casi burlona. Algo tenían que ver en todo esto. Las noches siguientes fueron tranquilas, pero aquella madrugada alguien llamó a la puerta. Desperté y luego escuché voces y un alboroto. En instantes terminaron por despertarme de golpe. Era la vecina de enfrente, asustada, angustiada. Venía a avisarnos que Elba llevaba varios minutos sentada en el marco de la ventana, en camisa de dormir. El frío de aquel invierno era intenso. Sin embargo, ahí estaba ella, con casi nada de ropa. Ni siquiera temblaba o mostraba síntomas de frío. Restregaba algo en sus manos, como una mosca cuando está a punto de cenar. Algo tenía entre ellas. Abajo, mamá y la vecina observaban afligidas, intentando que desistiera de estar ahí. Parecía no importarle. Era como si no escuchara o estuviera en otra parte. Su atención estaba en lo que tenía entre sus manos. Lo despedazaba, para luego echárselo a la boca. En la habitación, mi hermano y yo sigilosamente nos acercamos a ella intentando disuadirla. Todo era caos y llanto. Temíamos un accidente fatal. De un momento a otro notó nuestra presencia escupiendo y tirando lo que devoraba hacia abajo. Era un pájaro. Nunca supimos cómo llegó a sus manos. Lentamente volvió a la habitación, con total calma, como si nada pasara. Su boca estaba ensangrentada, sucia, y sus ojos completamente desorbitados. Esta vez no hubo gritos ni ataques. Simplemente caminó hasta su cama y se introdujo en ella riendo despacito.
de una forma macabra, burlona. Nadie más volvió a la cama aquella madrugada. La preocupación se acrecentó y el miedo nos envolvió a todos por igual. Ayudé a mamá a servir café a la vecina, quien estaba igual o más consternada que nosotros con lo que había presenciado. No pude seguir ocultando lo que me había contado Elba. Se lo conté a mamá. Las cosas estaban tomando un rumbo oscuro. Mamá se negaba a creer que alguien o algo estuviera influenciando su comportamiento y salud. Siendo tan católica y religiosa, no creía que Elba fuera víctima de algún trabajo de brujería o maleficio. Fue en ese preciso momento cuando le dije: «Mamá, si crees en Dios, también debes creer en el diablo». Durante la semana siguiente llevamos a Elba a realizarse una serie de exámenes, incluido un escáner, de los cuales debíamos esperar resultados días después. Los tranquilizantes recetados la mantuvieron dopada durante toda la semana. Había algo de paz en nuestro hogar. Mamá conversó con papá, que venía llegando de una semana completa afuera por trabajo. Recuerdo aquella imagen de papá al recibir la noticia de lo que estaba ocurriendo. Elba siempre fue su preferida. Hubo algo de discusión del por qué no buscó la forma de avisarle de inmediato. Si bien papá trabajaba en minería por semanas con escasa comunicación, esa no era una excusa para él. Cuando llegó el viernes y viendo que Elba estaba un poco mejor, mamá tuvo la idea de llevarla a la iglesia. Si alguien podía ayudarnos y orientarnos en caso de ser efectivo toda esta maldad, ese sería el padre Esteban, el sacerdote del pueblo. Mi hermana, asustada con todo lo que estaba viviendo, accedió a volver a nuestra iglesia de siempre. Más que nunca quería estar cerca de Dios. Por aquellos días las lluvias no cesaban. Ni siquiera el tiempo nos acompañaba. Tomé mi paraguas y acompañé a mamá y a Elba aquella tarde a la iglesia. No quedaba muy lejos de casa. Solo había que caminar un par de largas cuadras y doblar en la avenida principal unos cuantos metros. Elba iba en medio de ambas, tomada de nuestros brazos y cobijada bajo los paraguas. Faltaban algunos metros para llegar cuando comencé a notar que Elba caminaba más lento con cada paso que nos acercábamos a la iglesia. Pensé que podía ser normal, luego de varios meses en que había dejado de asistir. Tal vez tenía algo de remordimiento y vergüenza. Ya casi en la entrada, comenzó a tiritar de una manera inusual. No era de frío precisamente. En ese momento supe que algo no andaba bien con mi hermana, y no era algo clínico. Cuando el padre Esteban abrió la puerta, mamá ya había notado el comportamiento extraño de Elba. Su cabeza comenzó a moverse extrañamente, como queriendo esconderla dentro de sus hombros. El padre nos recibió por una de las puertas laterales. Fue ahí cuando Elba observó con detención el crucifijo que colgaba del atuendo del padre. Comenzó a gritar, a negarse a entrar. No decía palabras, solo gritaba de forma horrenda y se tiraba al suelo mientras mamá la sostenía de un brazo. Cuando logró zafarse, se arrastró como pudo, a gatas, hasta las afueras de la iglesia. Ahí quedó sentada, llena de barro y abrazando sus piernas con la cabeza dentro de ellas. Mamá me envió corriendo a la casa a buscar a papá, quien llegó junto a mi hermano a los pocos minutos. Elba seguía reposada en el suelo, completamente empapada con la lluvia. Rápidamente la ayudaron y la llevaron a casa. Mamá y yo nos quedamos con el padre Esteban a pedirle ayuda. Con lágrimas y preocupación, mamá relató a detalle los acontecimientos vividos durante los últimos días en casa y el extraño estado en el que se encontraba Elba. En respuesta, el padre nos habló sobre el bien y el mal.
dándonos claras advertencias de que quizás mi hermana estaba siendo víctima de algún tipo de maleficio, pero considerando los detalles de su comportamiento, no descartaba la posibilidad de que algún demonio quisiera hacer posesión de ella. Dado el episodio reciente, el padre se comprometió a ir al día siguiente a casa para hacer una especie de limpieza y orar por mi hermana. Darle seguimiento al caso por si fuera necesario. Quizás hasta ir a otras instancias, buscando ayuda eclesiástica. Cuando regresamos a casa, mamá no habló en todo el trayecto. Luego de aquella charla con el padre, había entendido al fin que el mal también existe, que el creer y tener fe en Dios muchas veces no nos libra de ser atacados por el mal, que éste puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos. De ser cierto que algún espíritu oscuro o demonio estaba intentando poseer a Elba, era la prueba más clara de aquello en lo cual no creía. Era otra tarde lluviosa cuando llamaron a la puerta. Era el padre Esteban con su diácono, Orlando. Luego de beber una taza de té y darnos una especie de sermón religioso para reforzar nuestra fe y esperanzas, procedió a santiguar la casa con agua bendita junto con algunos rezos. Elba dormía desde hace un par de horas, y la presencia del padre cuando entró a su habitación tampoco la sacó del sueño. Cuando se arrodilló junto a su cama para dedicarle oraciones, nos invitó a salir de la habitación por unos instantes, para ya luego hacer oraciones junto a toda la familia. A la espera, conversábamos con el diácono, cuando fuimos interrumpidos por el padre, quien bajó rápidamente las escaleras, pálido y con una clara expresión de miedo. Pidió a su diácono que subiera. Orlando, sube de inmediato. Trae la Biblia. No olvides el agua bendita. Mientras atónitos observábamos sin entender qué estaba sucediendo. Subimos también las escaleras. El diácono quedó paralizado apenas puso un pie en aquella habitación. Tras de él, fuimos nosotros los siguientes en quedar en ese mismo estado. Nuestra sangre quedó helada. Elba no estaba en su cama, sino debajo de ella. Su cabeza era lo único que se asomaba de ahí abajo. Nos miraba con sus ojos completamente negros, agazapada, mostrando sus dientes de una forma terroríficamente brutal. Nos miraba y se reía de nosotros con aquella sonrisa macabra, de tono grave, diabólica. La habitación tenía un hedor extraño. Hasta ahora no sabría describirlo, pero era como putrefacción, hedor a muerte. El padre nos miró con rostro pálido y ojos inyectados en un miedo profundo, tanto más que el propio que sentíamos todos en ese momento. Tomó su crucifijo y lo besó para luego pedirnos que rezáramos junto a él. Cuando el primer rocío de agua bendita cayó sobre mi hermana, fue inevitable no recordar aquellos exorcismos de las películas, en donde la piel de la víctima se quema. Al menos con ella no fue así. Mi hermana seguía riendo mientras el padre oraba, con la voz temblorosa, por momentos casi perdiendo la convicción y la fe. Parecía no surtir efectos, y más bien su estado parecía ser signos de locura o de esquizofrenia avanzada. Tal vez lejos de algo demoníaco malicioso que con rezos y agua bendita lograran solucionarse. Elba se arrastraba por la habitación violentamente, mirándonos con rostro desafiante y malévolo. Comenzó a dar alaridos horrendos y tan fuertes que sus ojos negros pasaron a un rojo intenso, inyectados de sangre como a punto de reventar. El padre Esteban sacó su crucifijo que colgaba en su pecho y lo llevó frente a ella, subiendo a la vez el tono de las oraciones y mostrándole la Biblia. Este acto hizo retroceder a Elba hasta un rincón de la habitación, pero seguía desafiándonos mientras con papá, mamá y hermanos seguíamos rezando, tomados todos de las manos.
Mamá temblaba tanto que me hacía estremecer incluso a mí, apretando a cada momento más mi mano. La miré y las lágrimas rodaban por su mejilla. Papá, por su parte, a ojos cerrados, oraba al cielo. Casi una hora estuvimos ahí dentro cuando las cosas comenzaron a calmarse. El rostro de Elba de a poco comenzaba a ser el mismo de siempre, mientras tiritaba en aquel rincón, en el suelo y en posición fetal, abrazando sus rodillas. Los rezos no cesaron hasta que Elba levantó la cabeza y nos miró con aquellos ojos completamente aterrados, como no sabiendo qué diablos había pasado. Fue ahí cuando el padre se acercó a ella y colgó el crucifijo en su cuello y le hizo la señal de la cruz en la frente. Con ayuda de papá la levantaron para subirla a la cama, arropándola. El padre Esteban junto a su diácono se quedaron por más tiempo junto a ella, hasta que al fin se durmió. El padre Esteban jamás había pasado por algo similar. No hablemos de su diácono. Ambos estaban en shock, al igual que todos en la casa. No teníamos la certeza si Elba estaba siendo víctima de una posesión demoníaca, pero a todas luces y de acuerdo con sus conocimientos, podría tratarse de una, pues tal vez este era solo el primer estado, la posesión. También nos explicó que estas posesiones pueden ser provocadas por prácticas satánicas o misas negras, atrayendo más de un demonio, y que tal vez aquella sensibilidad y el don de Elba atraía aún más a estas entidades. El terror se instaló en nuestro hogar y en cada uno de los miembros. Sin darnos cuenta ya era casi medianoche. Después que Elba cayó en el sueño, seguimos orando con toda la familia por largas horas, encendiendo veladoras por toda la casa, incluso en la habitación de Elba. Esperábamos que fuera suficiente para haber sacado aquel mal de mi hermana. Al día siguiente, y con lo poco que todos habíamos descansado, nos levantamos con un miedo absoluto. No teníamos idea qué seguiría ocurriendo, o si la ayuda del Padre había surtido efectos. Rogábamos al cielo que no continuara, y que Dios hubiera sacado eso que quería el alma de mi hermana. Nadie se atrevía a entrar a su habitación. Todos teníamos miedo de volver a encontrar esa cosa ahí dentro. Papá fue quien subió y entró con decisión. Pasaron unos minutos y la ansiedad se apoderó de todos. Cuando bajó con Elba, todos respiramos más tranquilos. Se notaba en su rostro y en sus ojos que lo peor había pasado. Ya no tenía aquella mirada oscura, temerosa e intranquila de los días anteriores, sino más bien una mirada confusa, de agotamiento, de tranquilidad. Se sentó a desayunar y notamos un mejor apetito. Gracias a Dios y al padre Esteban, y por cierto, a toda la fe de nuestra familia, aquellos episodios nunca más volvieron. Y mi hermana poco a poco comenzó a recuperarse. No hubo noche en que no oráramos en familia y se encendieran veladoras. Así estuvimos por varios meses. Tiempo después de aquel horrible invierno, regresaba de la escuela junto a una de mis amigas como de costumbre. Era un largo trayecto hasta casa, por ello siempre nos veníamos juntas o con más compañeras. En el trayecto, una pareja de vestimentas oscuras y bien formales llamó mi atención. Estaban tocando el timbre en una casa. Eran ellos. Al principio tuve dudas, pero cuando nos acercamos, supe que eran ellos. Aquellos tipos amables de sonrisa falsa, irónica, aquellos mentirosos miembros de una secta satánica que engañan a la gente para llevarlos a la oscuridad. No dudé en encararlos, enfrentarlos, preguntando por lo que le habían hecho a mi hermana. Mi amiga me contuvo mientras aquella pareja solo me miraba, haciéndose los desentendidos, diciendo que no me conocían y que no sabían de qué diablos hablaba. Aquello me enfureció aún más.
Me lancé en un acto irracional a empujar y golpear a la mujer, completamente fuera de mis cabales, tomándola por el pelo. El tipo intervino y me tomó por los brazos y me quitó de encima de su acompañante, apartándome varios metros, abrazándome por atrás fuertemente. Fue ahí cuando me susurró al oído: tu hermana tiene un don especial para nosotros. Más te vale olvidar todo esto y hacer de cuenta que no nos conocemos, que nunca nos viste, si no quieres que vayan por tu hermana nuevamente y esta vez la posean de verdad. Aquellas palabras me helaron la sangre. Un escalofrío recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. Corrí a casa llorando, aterrada, contándoles rápidamente a mamá y papá que los había encontrado. Recorrimos las calles durante toda la tarde, también al día siguiente, durante toda la semana, todo el mes. Siempre estuvimos rondando y alerta en el pueblo por si aparecían. No los encontramos por ninguna parte. Nunca más se volvieron a ver en el pueblo. Tampoco supimos el paradero de aquella secta o culto, pero lo más inquietante era que tampoco supimos la verdad de qué hicieron con mi hermana, cómo intentaron meterle aquel mal y cómo sabían de ella y su sensibilidad y don. Eso es algo que Elba tampoco nunca fue capaz de contarnos. Tal vez no lo recuerda, o tal vez sí, pero el miedo y el mal que experimentó y lo que hicieron con ella debió ser tan horrendo y oscuro que tan solo pronunciarlo puede ser peligroso. Buenas noches, amigos de Pueblos y Leyendas. Llegamos al final del capítulo de hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Esperamos que descansen cómodamente, que tengan buena noche. Apaguen la luz, revisen debajo de la cama y no olviden cerrar la puerta.